Gonzalo de la Carrera junto a sus panelistas e invitados conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Empresas Gasco, 163 años comprometida con el desarrollo energético del país, entregando soluciones energéticas de manera sostenible. Liquidez para tu empresa dentro del día con Factoring Factotal. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y el Land Rovers, su producción de nueces en las mejores manos con el mejor retorno del mercado. Muy buenos días, queridos auditores de Directo al Grano, día martes, 9:06 de la mañana. Estamos muy bien acompañados hoy día por Víctor Manuel Avilés, abogado constitucional, profesor. ¿Cómo está, Víctor Manuel? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarte a ti y a todos los que participan en el panel y a la gente que nos escucha. Tengo en primer lugar en la lista el tema que me propuso Víctor Manuel Avilés, así que ya verán, queridos auditores. También estamos con José Antonio Cas. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Gonzalo y Víctor Manuel. Qué gusto de tenerte nuevamente por aquí. Te tengo un libro guardado, te recuerdo, que me mandaron desde España. Así que te lo voy a entregar apenas podamos encontrarnos en algún lugar. Y Gastón Escudero, muy buenos días, Gastón. Buenos días, Gonzalo, Víctor Manuel, José Antonio y auditores. Mira, un político, un académico, abogado y un empresario. Perfecta mezcla para partir del día. Vamos a saludar a quienes hacen posible. Perdona, ¿y tú? Eso, después de la pausa. Ya. Oye, si ustedes necesitan rentabilizar su producción de nueces, usted es productor de nueces o frutos secos, usted lo que necesita es maximizar el retorno al productor. Por lo tanto, fíjese bien con quién exporta sus productos. Yo le recomiendo Land Growers. Hágalo directamente llamando o entérese directamente llamando al 212-639-0331 o escribiéndole al mail de Land Growers, info@landgrowers.cl. En Gasco, una de las compañías más antiguas del país, está presente hoy día desde Arica, Puerto Williams y también en Isla de Pascua, entregando soluciones energéticas de excelencia a sus clientes. Y en Quimetal cultivamos un compromiso y cosechamos confianza. Fertilizantes líquidos, hidrosolubles y foliares para sus cultivos con la más alta tecnología. Y escuche bien esto, hoy más que nunca, las pymes necesitan de toda la ayuda posible. Factoriza tus facturas con Factotal y obtén la liquidez que tanto necesita tu empresa en un par de horas. Factotal, una empresa con una sólida espalda financiera y 27 años de experiencia. Factotal, una ayuda para hacer tus negocios. Mira, a mí me gustó el tema que me propuso Víctor Manuel ayer, que decía que podríamos hablar de la velocidad con que nos acostumbramos a crucificar personas desde los medios de prensa en adelante. Y a mí me gustaría hacer distinciones, porque las distinciones son importantes. Y a mí me gustaría partir por un caso, porque, por ejemplo, Víctor Manuel me propone, dice, ¿qué pasó con los carabineros y las supuestas violaciones de los derechos humanos? Tantos casos donde se emiten juicios muy violentos sobre personas que los ven como un preludio, Víctor Manuel lo ve como un preludio a la violencia social. Y está el caso de José Maureira, Víctor Manuel, que yo te mandé todos los antecedentes de ayer. Este joven, estudiante de la Universidad Católica, que declaró haber sido arrestado en la 51 comisaría de Pedro Aguirre Cerda y que declaró haber sido violado por 5 carabineros que estuvieron suspendidos, que tuvieron 5 goce de sueldo, que fueron criticados y, ¿no es cierto?, funados por redes sociales, y el resultado final de la investigación es que se descartó la violación y la tortura. Nunca estuvo él en el lugar en que dijo que fue violentado y existe un informe médico que lo declara inimputable por demencia. Partamos por ese. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias por tomar mi punto. Yo quisiera partir en el mismo orden que lo hiciste tú, es decir, de la cosa más general al caso particular. Ya. Yo creo que si uno mira lo que estábamos viviendo en Chile en los últimos 4 o 5 años, yo creo que empezamos a ver un fenómeno muy creciente de desconfianza entre todos. En algún minuto nos transformamos todos en cínicos, en el sentido filosófico de la palabra, de decir, aquellas personas que creen que es imposible la bondad en el hombre. Probablemente uno llega a esa convicción cuando se convence que es imposible la bondad en uno mismo. Entonces cree que no hay bondad en el hombre. Cuando cree que el hombre no puede ser naturalmente bueno, y no digo que lo sea, el hombre es bueno y malo, dependerá de las circunstancias, cuando uno se convence que el hombre nunca es bueno, empieza a desconfiar en todas las personas. Y eso empieza a minar, a destruir el entramado social a todo nivel. Primero, ¿no es cierto?, en la relación de empleador, en las sociedades, ¿no es cierto?, en las propias familias. A continuación, de alguna manera, la necesidad
los medios de prensa, de subsistir, empezó a hacer eco de esto. Y los periodistas, y perdona, yo sé que tú no eres en rigor periodista, pero en general los medios de prensa y los periodistas se transformaron en grandes jueces sociales, que recogían una noticia, la investigaban con la profundidad que son normalmente las investigaciones periodísticas, que hay que decirlo, no son investigaciones técnicas, son investigaciones periodísticas, ¿no? para una noticia, no para establecer una verdad ni para condenar a muerte a alguien. Es el estándar necesario para contar una noticia. Y a partir de esa investigación se emitían juicios muy violentos y muy rápidos por algunas personas. Y muchos de estos juicios, ¿no es cierto?, de estos jueces en los cuales se habían convertido los periodistas, terminaban a veces demostrando con el tiempo que eran errores. Pero claro, el daño ya estaba hecho. La sociedad ya había tenido su víctima, tenía su Cristo crucificado ahí, ¿no es cierto?, para mirarlo y para estar bien un par de días. Y así seguíamos alimentando el odio. A partir de esto, ¿no es cierto?, por decir la figura de la crucifixión de Cristo, de la idea del pueblo pidiendo sangre, ¿no es cierto?, la desconfianza se aumentó. Y cuando estalla este problema inicialmente social en octubre y delincuencial muy rápido también en octubre, lo que tenemos es una sociedad en que no confía en el otro. Por supuesto que creerán algunos que la gente de más recursos está explotándonos, y la violencia es evidentemente mucho más fácil de que se produzca, por cuanto las personas simplemente han perdido el aprecio por el otro. Yo creo que ese fue el marco y la conexión. Y en el último tiempo, ¿no es cierto?, uno de los grandes afectados por este fenómeno fueron algunos carabineros. Yo no voy a caer en el error, ¿no es cierto?, de decir que Moreira es el malo y los carabineros los buenos, o Moreira el bueno y el carabinero los malos, ni lo uno ni lo otro. Hoy día lo que hay es una investigación en curso, aunque periodísticamente ya tuvimos hace rato condenados, pero los carabineros y en la práctica la han pasado muy mal ellos y sus familias, y va a ser difícil sacarlos del problema que están desde el punto de vista del descrédito y del sufrimiento que han tenido. Hoy día tenemos una investigación en curso. Efectivamente, dentro de los antecedentes que están en esa investigación, existen algunos medios de poder que harían cuenta de, por ejemplo, contradicciones entre la versión de Moreira y de una prima, entiendo, en cuanto a cómo sucedieron los hechos al interior de un supermercado o al exterior, porque una vez que estaba en el exterior, lo dice que entró con ella. Habría un informe del Servicio Médico Legal que señalaría que no hubo la introducción de un objeto en el ano de esta persona, y una serie de pruebas que mentirían. Me imagino que también la defensa de Moreira tendrá sus pruebas en sentido contrario, y básicamente lo que necesitamos es que los tribunales terminen de hacer su pega y que la gente espere tranquilo a que los tribunales hagan su pega y finalmente tomen sus juicios una vez que hay una certeza absoluta. Pero claro, lo que tenemos hoy día es un debilitamiento enorme de las instituciones en general. En consecuencia, la gente confía a veces más en juicios rápidos, agresivos, que crucifiquen inmediatamente a carabineros que en estas investigaciones. Yo creo, para cerrar el tema, que hay dos fenómenos detrás de este caso puntual de Moreira y los carabineros. El primero, como les digo, es esta necesidad que se ha transformado para la sociedad en crucifixiones rápidas y que a veces los periodistas ayudan mucho y que genera un enorme daño para personas concretas, en este caso los carabineros, sin que se llegue al final. Y lo segundo, ¿no es cierto?, que en realidad poco le interesa a muchos ciudadanos esperar finalmente la sentencia, a los tribunales, porque como ya no confían en la institucionalidad, y muchas veces los que están en las instituciones, las propias autoridades han sido culpables de que se pierda la confianza, porque entre otras cosas ellos mismos no le creen. Basta mirar lo que ha pasado en el Congreso Nacional y la potestad constituyente. Ni siquiera los parlamentarios creen que estén autorizados para modificar la Constitución y tienen que volverlo al pueblo. Bueno, si no hay confianza en las instituciones, efectivamente es muy difícil, en el caso que se determine que los carabineros eran inocentes, sacarlos del hoyo y de las situaciones en que lo han dejado. Así es. José Antonio, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Bueno, tenemos múltiples casos de lo que menciona Víctor Manuel. Por ejemplo, las personas que son acusadas por el incendio del Teatro de las Artes en la Alameda, que son los carabineros, y cuya directora dice que eso fue fruto de la acción de una bomba lacrimógena. Mentira. Los bomberos dijeron que no se debía a una bomba lacrimógena, pero la noticia siguiente, para decir que no fueron los carabineros, no se da en ninguna parte. En el caso de las personas que han perdido la vista y que se ha acusado a carabineros de que fue por objeto del lanzamiento de bombas lacrimógenas, bueno, ya vemos las imágenes que revelaban que el joven
que señalaba que estaba sacando fotografías en estas manifestaciones violentas después del 18 de octubre, claramente estaba arrojando piedras y no estaba sacando fotografías. También hay una discusión y una investigación aquí en San Bernardo por la pérdida de vista de una vecina del sector de Los Pinos, o el tema de las torturas en la estación Baquedano, y que levantó con mucha fuerza Carmen Hertz. Y así vamos viendo que se van instalando verdades a través de las redes sociales y producto de políticos que tratan de aparecer, son como polillas que aparecen cuando hay un foco de una cámara y empiezan a generar toda una post-verdad, algo que no tiene relación con la realidad, pero ellos van levantando el tema. El tema de José Maureira es uno de ellos. Se vilipendea, se acusa, se enrostra a 7 carabineros en la comisión de actos de abuso sobre la persona, y después nos enteramos que este joven José Maureira hace una acusación similar en Temuco, donde finalmente la abuela de él dice que no fue objeto de apremios ilegítimos por parte de carabineros ni de los guardias de seguridad de una gran tienda, y además el juez lo declara inimputable porque tiene alguna enfermedad de tipo mental. Y así suma y sigue. Vemos el caso, por ejemplo, de este joven José Ignacio Palma, que fue candidato a presidente de la FEUC, que fue acusado a través de las redes sociales de haber abusado de una expolola, y después se da cuenta de que todo es falso, pero una vez ya pasada la elección de la FEUC, cuando ya se modificó el resultado final, y esto fruto, porque esto no es pues al azar, aquí en muchas de estas situaciones tienen un origen y tienen un autor que trata de esconder su autoría tras las redes sociales. Y eso da pie a otras circunstancias similares de verdades instaladas que terminan siendo falsas, como por ejemplo lo que trató de hacer el alcalde Jadwe con el tema de la comparación entre Suecia y Chile, o lo que dice Heraldo Muñoz respecto de la tasa de contagios en Chile, poniéndola por encima casi de Italia y España. Bueno, ese tipo de situaciones nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que tener claro que la izquierda en general valida el uso de la violencia física, el uso de la violencia verbal y también las falsedades a través de las redes sociales, y eso muchas veces le sale impune. Por eso es tan importante que nosotros estemos atentos y siempre que aparezca la verdad en una situación, nosotros la manifestemos con mucha fuerza. Gastón Escudero, usted desde la vereda empresarial, ¿cuál es su mirada? Bueno, más que desde la vereda empresarial como simple ciudadano en este caso puntual, a mí me llama la atención el actuar de algunas instituciones que, por lo menos en el caso de este joven Maureira, se hacen cargo de sus acusaciones, aparentemente me da la impresión, sin un mayor examen respecto de los fundamentos que él pueda tener, porque él ha sido apoyado por el Ministerio Público, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Incluso hay un comunicado de una académica de esta facultad con fecha 19 de abril, en donde reitera su apoyo a Maureira, a pesar de todo lo que ya se ha ido sabiendo. Entonces, y si a eso sumamos también la falta de filtro con que los medios manejan este tipo de cosas, yo creo que hay una irresponsabilidad muchas veces de las propias instituciones que o en su afán de aparecer frente a la opinión pública como defensores de los pueblos, de los oprimidos, pueden hacer un daño tremendo. El Ministerio Público, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, se van a hacer responsables después del daño que se le ha hecho a estos carabineros, y que en definitiva se demuestra que las acusaciones eran falsas. Una aclaración. No es la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, solo la aclaración. Es una unidad de defensa de los alumnos de la Universidad Católica. Sí, y además lo extraño en esa unidad de defensa de los alumnos de la Universidad Católica es que entiendo que fue concebida para defender a los alumnos por actos ocurridos al interior del campus universitario, cosa que no ocurre en este momento, y es una pregunta válida para hacer la Universidad Católica, ¿por qué está defendiendo a alumnos en situaciones que ocurren fuera de la Universidad Católica? En el caso de Maureira estaba saqueando un supermercado, y en el caso del evento que le ocurrió en el sur,
estaba intentando, creo que, aumentar su cupo de crédito. Bueno, son esos y muchos temas más los que vamos a tocar a la vuelta. Déjame decir una cosa, nomás. En última instancia, la situación del abogado de Maureira es lo que hacen los abogados en general, que es defender a sus clientes. Yo creo que aquí lo que hay en general, yo vería el fenómeno más de arriba. En general tenemos periodistas y tenemos una sociedad que acusa a personas muy rápido, sin prueba, y los dejan condenados, y muchas veces los tribunales terminan demostrando la inocencia, pero esas personas quedan de por vida complicadas. Súper de acuerdo. Sí. Somos súper de acuerdo, y todos los que hemos estado en los medios por mucho tiempo, por un tiempo suficiente, lo hemos vivido en carne propia. Yo lo he vivido, Víctor Manuel, y sé lo que significa en costo personal y en costo familiar hacerse cargo de una infamia, que cuando la lanzan da lo mismo, pero cuando desmienten no hay cómo pararla. Y sobreviven contigo, hay que aprender a llevarla nomás. Pero es un temazo, yo creo que el gran culpable en todo esto ha sido la televisión, básicamente porque hacen festín de esto con todo tipo de imágenes, en todas las mañanas son verdaderos carnavales de la mentira. Y hoy día la víctima de todo esto es Mañalich, por decir una verdad. Fíjate, por decir una verdad, hoy día tiene que defenderse, el propio gobierno sale a desmarcarse de las declaraciones de Mañalich, y Mañalich ha dicho algo que todos sabemos que es verdad. Lo único que es políticamente incorrecto decirlo, pero lo que dijo Mañalich es cierto. El problema es que dijo algo que es una verdad que duele. Tenemos que ir a una pausa, podemos seguir con este tema, pero estamos pasados 5 minutos. Les quiero contar que si usted es productor de nueces o frutos secos, lo que usted necesita hacer como productor es rentabilizar su utilidad como productor en el momento de exportar. Por eso tiene que preocuparse muy bien con quién exporta. Yo le recomiendo Land Growers Chile. Usted puede contactarse con Land Growers al 226-390331 o también escribirle a su mail info@landgrowers.cl. Y escuche bien, hoy más que nunca las pymes necesitan de toda la ayuda posible. Factoriza tus facturas con Factotal y obtén la liquidez que tanto necesita tu empresa en un par de horas. Factotal, una empresa con una sólida espalda financiera y 27 años de experiencia. Factotal, una ayuda para hacer tus negocios. Las empresas Gasco, una de las compañías más antiguas del país, hoy presentes de Arica a Puerto Williams y también en Isla de Pascua, entregando soluciones energéticas de excelencia a sus clientes. Y en Quimetal cultivamos un compromiso y cosechamos confianza, fertilizantes líquidos, hidrosolubles y foliares para sus cultivos con la más alta tecnología. Vamos a una pausa y volvemos con Gastón Escudero, con José Antonio Casi y con Víctor Manuel Avilés. Vamos y volvemos. Que la falta de liquidez no sea una preocupación. Recibe hoy tus ingresos para que tu negocio siga operando. Factoriza con Factotal. Continuidad operativa garantizada a través de canales remotos y servicios digitales. Factotal, una compañía con gran espalda financiera, presencia en todo el país y 27 años de experiencia. Ingresa a factotal.cl o llámanos al 226-85-5900. 226-85-5900. Factotal, una ayuda para hacer negocios. Desde su creación en 1857, Empresas Gasco se ha consolidado como una de las compañías más prestigiosas del país, siendo protagonista del desarrollo de proyectos innovadores de gran trascendencia para el mercado energético nacional. Hoy, presente desde Arica a Puerto Williams y también en Isla de Pascua, entrega soluciones energéticas con un servicio de excelencia, siempre comprometida con el medio ambiente. ¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331 o escríbanos a info@landgrowers.cl. ¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. chilemotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en chilemotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Trabajadores independientes, adhiéranse online en mutual.cl al seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades laborales de Mutual de Seguridad y obtén beneficios que no son de papel.
Atención de salud y rehabilitación con el 100% de los gastos médicos cubiertos. Planes de prevención de riesgos y asesoría online. Pago de licencias, indemnizaciones y pensiones. Adhiérete online y únete a Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano, conversando con Víctor Manuel Avilés, con José Antonio Casi, con Gastón Escudero. Fíjense que hay una columna hoy día en el libro que es muy interesante y para mí una obra de arte columna. Y no lo digo porque sea amiga mía ni panelista del programa, sino porque encuentro que se destapó con esta columna. Vanessa Kaiser, Intocables y Miserables. Les recomiendo a todos los que escuchen este programa leer esta columna porque justamente da en esto que estamos hoy día hablando, de estos mitos, de estos superhéroes, de esta gente que se victimiza, que se hace de buenista, que tienen moralina, que le sirve de cebo a sus víctimas, entre las que se cuentan todos aquellos que declaran estar a favor de las movilizaciones violentas. De acuerdo a la última encuesta CADEM, es una columna notable. Por favor, léala, se llama en el libro, se llama de Vanessa Kaiser, Intocables y Miserables. Y eso nos da pie para seguir conversando este tema, pues, Víctor Manuel. ¿Cómo este escarnio público, este juicio previo, puede terminar en violencia? Claro, yo en el fondo hablé mucho de los periodistas. Los periodistas a veces, claro, se esfuerzan mucho por demostrar que son independientes de los dueños de los medios y por eso cortan cabezas para lado y lado. En realidad quizás no son de izquierda, pero también hay otro sector, ¿no es cierto?, que ha sido muy bueno para cortar cabezas y lo transforma en una especie como de herramienta política. Y hay que decirlo con toda su letra, ha sido la izquierda en Chile. Y la izquierda en Chile, cuando uno ha tenido la posibilidad de conversar por mucho tiempo con marxistas, entre comillas, científicos, que se plantean ellos dan cuenta en general de lo que ellos estiman es como una fuerza irreductible o inevitable de la historia, donde hay un permanente conflicto, ¿no es cierto?, esta lucha de clase que es inevitable. Incluso algunos se llegan a decir algo así como una lástima que esto ocurra, pero bueno, es la realidad. Y a continuación, ¿no es cierto?, establecen una moral, Vanessa habla de moralina, y la moral consiste en que, bueno, es bueno todo aquello, ¿no es cierto?, que vaya conduciendo esta fuerza irreductible de la naturaleza que va hacia el enfrentamiento, justamente en esa línea para que esto ocurra lo más rápido posible. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que asusar este odio, hay que usar esta diferencia, creo. Y bueno, y hoy día ya estamos viendo esto, Gonzalo, Gastón y José Antonio, porque estamos viendo cómo en el último tiempo, ¿no es cierto?, algunas personas están diciendo que lo que está pasando con el coronavirus incluso, que es un tema físico, científico, biológico, no sé si vida o no vida el virus, pero un tema de ese orden, están planteando que es la demostración del fracaso del sistema capitalista y de la economía globalizada. Además, están diciendo que todo el esfuerzo que están haciendo muchos trabajadores, empleadores, por tratar de mantener las condiciones de trabajo de las personas, ¿no es cierto?, básicamente no es eso, sino que es la forma que tienen los empresarios de traspasarle a los trabajadores el costo social del fracaso del capitalismo y del coronavirus. O sea, ellos están preparando de alguna manera el paso siguiente en este avance hacia una revolución. Y por lo tanto es muy importante que todos los que estamos con alguna posibilidad de hablar en los medios, y particularmente los políticos de centro, los políticos demócratas más que nada, del país, estén súper atentos a este discurso, porque este discurso puede ser la base para que hoy día, que la encuesta CADEM que citaba Vanessa, ¿no es cierto?, dice que el 42% de los chilenos está a favor de las manifestaciones, pero hay un 53% que no, eso dice la encuesta CADEM. O sea, por primera vez, la mayoría de los chilenos ha vuelto a mirar las cosas con calma y a plantearse la necesidad de empezar a trabajar rápido por el país para poder reconstruir la vida y la economía de todas las familias. Eso es una buena noticia. Pero hay un 43% que no y que puede volver a crecer. En consecuencia hay que estar muy atentos a estos discursos de odio que están empezando a usarse, y es fundamental que los políticos demócratas, no solamente los de derecha, salgan a explicar a la ciudadanía los pasos y a ejercer su liderazgo, porque de caso inverso lo que tenemos es una clase media que ha visto tremendamente afectada su estabilidad. Quizás hay una clase media que ha disminuido en tamaño porque muchos han vuelto a situaciones de pobreza, producto del desempleo que se está produciendo y que se va a seguir produciendo, que puede ser capturada y engañada por políticos de izquierda que simplemente quieren azuzar el odio para obtener más poder, para así generar ellos los cambios desde el poder que ellos mismos se autoproporcionan. Entonces, mi llamado es a insistir. Hoy día lo que tenemos es una realidad indeseable, que es de origen biológico. Tenemos un sistema que está funcionando en base a la solidaridad de todos los chilenos, desde el Estado hasta
basta lo que están haciendo las familias y vamos a salir de esto gracias a la solidaridad. Esto no tiene nada que ver con nuestro caso sistema capitalista. Hay países que no son capitalistas que están enfrentando mucho peor la crisis. Esto tiene que ver simplemente con cómo salimos solidariamente. Yo reconozco en tu llamado a la solidaridad, súper buen punto, Víctor Manuel, pero fíjate que la carga, aquí el burrito San Vicente lleva carga y no la siente, la carga se la está llevando toda la gran clase media emergente, los que pagan impuestos y el sector privado. Hasta aquí no hemos visto en el Estado la misma voluntad para hacerse cargo. De hecho, hoy día sale un artículo en La Tercera donde el presidente Piñera tiene que echar atrás una indicación, básicamente porque no incluía dentro de la rebaja de sueldo a los subsecretarios, a los ministros y solamente a los parlamentarios, y una discusión ahí sobre hasta qué nivel en el aparato estatal debe llegar el corte pelo, y los chilenos que estamos pagando impuestos, o el más humilde de los chilenos que se gasta todo lo que gana en consumo y por lo tanto paga IVA, el 19%, eso significa que él le entrega al Estado 2,1 meses de ingresos, no sienten que la carga sea justa, sienten que los empleados públicos que están hoy día boicoteando la vuelta a trabajar progresivamente y con protocolo, son unos beneficiados del sistema. Ellos no han visto rebaja salarial, ellos no han visto que sus fuentes de trabajo peligren y ellos se rehúsan a volver a trabajar. Entonces yo creo que la carga o la contribución o la solidaridad en este caso es desigual. Se habló durante solidaridad, de equidad, de igualdad durante mucho tiempo durante el gobierno de Michelle Bachelet, y ahora los empleados públicos que les toca probar que todo esto que dijeron era en beneficio de todos y era una carga que debemos incurrir todos los chilenos, fíjate que en el momento que les toca ser solidarios no lo son. José Antonio. Bueno, es un tema que es cada vez más relevante, el tema de cómo se enfrenta la economía una vez que superemos el tema de la pandemia. Y hay países que en esto están tomando una línea por sus gobiernos muy del estatismo, y así vemos España, que tiene una cuarentena ya bastante prolongada y le han anunciado un aumento de la cuarentena total, efectiva, obligatoria, en virtud del estado de alarma, y lo que busca gente como del Podemos, Pablo Iglesias y otro que está de vicepresidente del gobierno español, es ahogar la economía y después decir, miren, los privados no fueron capaces y por lo tanto nosotros desde el Estado vamos a asumir toda la responsabilidad de volver a poner el país en marcha, cosa que nos llevaría aquí en Chile a aumentar empresas como ENAP, Codelco, TVN, con todos los vicios que hemos visto en ENAP, con todos los problemas que hemos visto en TVN, con todas las cosas que se dijeron y que no se hicieron en Codelco. Bueno, eso es lo que busca la izquierda, apoderarse no solamente del poder político, sino también del poder económico. Y aquí todo les sirve. Y también tienes razón tú en el tema de que desde el Estado, yo no digo que el gobierno mismo, porque el gobierno ha impulsado planes económicos bastante razonables para la realidad que vive Chile después del estallido de violencia, con más de 400.000 desempleados, o cerca de 400.000 desempleados antes del inicio de la pandemia, que hoy día ya van cerca de 700.000, no se han hecho los esfuerzos suficientes en ahorrar el tema de las horas extras, en el tema de las licencias médicas, que son casi 4-1 del sector público al sector privado. La ANEF solicitó el año pasado el 7% de reajuste sobre los ingresos de los funcionarios públicos, siendo que ya tienen una ventaja comparativa importante con los sueldos del mundo privado. No se ha abordado el tema de la disminución de los sueldos del 10% que recibe ingresos más altos, y estamos hablando de personas que reciben incluso un ingreso más alto que el presidente. Todo lo que dice relación con los parientes dentro del Estado, el nepotismo, tiene que empezar a abordarse. El tema del exceso de funcionarios, ahora sobre todo en las distintas embajadas, o los aportes que le hace Chile a las organizaciones internacionales. Y ahí tenemos a la ANEF, como bien dice tú, Gonzalo, oponiéndose con dientes y muelas a volver dentro de un protocolo que excluya a las mujeres embarazadas, a los mayores de cierta edad, a los enfermos crónicos, a las personas que tienen hijos menores que no pueden ir a las escuelas, o sea, con una serie de requisitos establecidos para cuidar su salud, con todos los protocolos de salud, diciendo que ellos no van a volver, pero no le han hecho ellos mismos ningún homenaje, por ejemplo, a todos los recolectores de basura, a los funcionarios municipales que siguen trabajando, atendiendo a las personas con situaciones bastante más complejas que las que les tocaría a ellos. No han hecho ningún homenaje a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, Policía de Investigaciones, a los gendarmes,
que son parte del aparato público y que no han puesto ningún reparo en seguir trabajando y cumpliendo sus funciones en beneficio de todos. Pero sí tenemos a los dirigentes de la ANEF, personas que en su gran mayoría hace muchos años ya no ejercen un rol de trabajo productivo, sino que se han dedicado solamente a ser dirigentes y a generar odiosidad hacia los gobiernos de derecha, porque digámoslo, la mayoría de ellos son militantes activos de las distintas corrientes de izquierda. Por tanto, el llamado que hace Víctor Manuel a tener mucho ojo con la izquierda, que lo que busca a veces es quedarse con el poder total, fruto de problemas biológicos, como se señala, fruto de una pandemia, está siempre presente. Para ellos, una crisis siempre es una oportunidad de hacerse de más poder. Fíjate que ayer la diputada Camila Flores, junto con otros diputados de Renovación Nacional, intentaron entregarle a prensa al interior de la Moneda una carta al presidente de la República en la cual le piden acabar con el pago de los falsos exonerados. Dinero hoy día muy necesario en medio de la pandemia y sobre todo pensando en toda aquella gente que está perdiendo su trabajo, que va a llegar a 1 millón de desempleados. Chile necesita urgente esos recursos. No los dejaron entrar a la Moneda, no los recibieron. Entonces uno se pregunta, en definitiva, si efectivamente existe una voluntad de achicar el tamaño del Estado en todos aquellos gastos que son abusivos. Hemos comprobado a través de medios de prensa, en este caso en que ha sido verídico, Víctor Manuel, el caso, por ejemplo, del asesinato de este guardia de la Caja de Seguridad de Servipac la semana pasada. Un falso exonerado que vive todavía recibiendo ingresos por falso exonerado. Creo que Guillermo Atelier también, además de su dieta, recibe un ingreso como exonerado político. Entonces es realmente indignante e inmoral que una cantidad de recursos de esa magnitud, 190 mil millones de pesos creo que son, al año sean gastados en otros fines y no en gente que hoy día realmente lo necesita. Gastón. Sí, mira, con esto del estallido de violencia o insurrección, los medios de comunicación y políticos hicieron aparecer a los privados como abusadores y por lo tanto tendieron a justificar algo que era absolutamente injustificable. Cuando en realidad el principal abusador en nuestro país es el Estado. Un ejemplo, en el sector salud, en el sector público de salud, los trabajadores tienen una tasa de ausentismo laboral por licencia médica de 24 días al año, es decir, prácticamente 5 semanas, que se unen las 3 semanas de vacaciones y a los días administrativos y a los días de paro o huelga ilegal. Entonces al final terminan trabajando muy poco, pero el sueldo que reciben es por los 12 meses del año. ¿Y quién paga eso finalmente? La gente que tiene que hacer cola para ser atendida o para poder recién hacerse un examen. Entonces, nuevamente aquí nos encontramos con que hay una manipulación de la forma en que se dan a conocer los problemas y lo cual es funcional al objetivo que tiene la izquierda de echar abajo el sistema para implantar un sistema que es todavía mucho más abusador del sistema al cual ellos están atacando. Yo creo que, fíjate que el presidente Lagos puso el tema en la perspectiva que Víctor Manuel planteaba en un principio. La crítica del expresidente Lagos al rol opositor genera molestia en el sector del expresidente Lagos, donde dice que frente a la pandemia la centroizquierda no está dando el ancho. Todos los testimoniales de los partidos del bloque rebatieron las declaraciones del expresidente Lagos. Vamos a conversar sobre eso y un poquito más, y la apuesta de cómo volver a la nueva normalidad una vez que saludemos a nuestros auspiciadores y volvemos con José Antonio Caz, con Gastón Escudero y con Víctor Manuel Avilés. Vamos y volvemos. Desde su creación en 1857, Empresas Gasco se ha consolidado como una de las compañías más prestigiosas del país, siendo protagonista del desarrollo de proyectos innovadores de gran trascendencia para el mercado energético nacional. Hoy, presente desde Arica a Puerto Williams y también en Isla de Pascua, entrega soluciones energéticas con un servicio de excelencia, siempre comprometida con el medio ambiente.
Que la falta de liquidez no sea una preocupación. Recibe hoy tus ingresos para que tu negocio siga operando. Factoriza con Factotal. Continuidad operativa garantizada a través de canales remotos y servicios digitales. Factotal, una compañía con gran espalda financiera, presencia en todo el país y 27 años de experiencia. Ingresa a factotal.cl o llámanos al 226-85-5900. 226-85-5900. Factotal, una ayuda para hacer negocios. Desde hace 68 años, Quimetal se dedica a ayudar a los agricultores chilenos en la protección de sus cultivos con nuestra completa línea de fungicidas orgánicos. Para más información, los invitamos a visitar www.quimetal.cl o contactar a su distribuidor agrícola. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera. Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Víctor Manuel Avilés, con José Antonio Cast y con Gastón Escudero. Miren, les voy a leer dos tweets. Uno de Cecilia Cifuentes, panelista nuestra, economista, gran economista los días lunes, dice: las personas son claves en los resultados. Y en esta crisis es bueno tener a Piñera como presidente, a Briones como ministro de Hacienda y a Mañalich como ministro de Salud. Y a Marcel como presidente del Banco Central de Chile. Y Carolina Fresia dice lo siguiente: lo diré sin asco. La cepillada monumental que dieron Carlos Peña y Jaime Mañalich a los medios de comunicación fue de antología. Era hora de que alguien les dijera lo que muchísimos opinamos y no tenemos el poder para que lo sepan. Me hicieron el día. Fíjate que eso va, Víctor Manuel, el mío, que tú estábamos hablando. Oye, aquí hay una contradicción porque Jaime Mañalich dice algo que todos pensamos, que sabemos, por lo menos le damos una cuota, el beneficio de la duda. ¿Hasta cuándo los medios nos desinforman o entregan verdades parciales o generan odio, resentimiento, división, y nadie lo dice? Y cuando un ministro se atreve a decirlo, estando en el cargo que está, el mismo gobierno sale y se desentiende de las versiones o de las aseveraciones que hizo el ministro. Es complicado. Estamos en un ambiente muy complicado para poder combatir la posverdad. Absolutamente. Bueno, todos sabemos que los medios de comunicación, particularmente la televisión, están enfrentando momentos muy complicados económicamente. Y bueno, lo que está pasando es que se están haciendo programas de muy bajo nivel. Básicamente se invitan a un grupo de personas que no son expertas particularmente en nada, algunos incluso que vienen del mundo de la farándula, y que se ponen a hablar de cualquier cosa. Bueno, y van estirando los programas y vuelven sobre lo mismo. Un poco lo que plantaba Carlos Peña varias veces, que a veces tiene un efecto educativo importante. O sea, cada vez que se insiste en la necesidad de ocupar máscara en las calles, bueno, yo lo aplaudo. Pero de repente efectivamente enganchan alguna cosa mayor para pegarle un palo más alto que un ministro y ahí van con todo. Y la verdad es que lo que más necesitamos hoy día es, vuelvo a lo mismo, es solidaridad. O sea, hay que cuadrarse, aunque uno no esté de acuerdo 100% en lo que están haciendo los ministros, hay que cuadrarse detrás de un plan, porque nuevamente, así como en una guerra, si uno se hace el tonto del plan o de la orden, bueno, puede causar la muerte de uno o de otras personas. En una situación como la que estamos no es muy diferente, y por eso que es un poco solidario pegarle palo al ministro que está a cargo del momento. Yo quisiera insistir a propósito en dos cosas. De las situaciones que estamos, vamos a salir con los principios básicos de quienes creemos en la libertad. Uno, en la solidaridad entre las personas. Y acá quiero decir que los empleados públicos pueden estar viviendo una realidad un poco paralela. Ellos tienen cierta estabilidad en sus remuneraciones, por lo tanto no han venido sintiendo lo que sienten muchos chilenos, y a partir de eso, ¿no es cierto?, la empatía de ellos, por supuesto que cambia. Ellos no tienen la misma visión, no tienen el mismo sentimiento de que están en juego sus remuneraciones, y eso lo aleja un poco de la realidad. Es muy importante que ellos también sientan lo que están sintiendo muchos chilenos y hagan el esfuerzo además. Y lo segundo, ¿no es cierto?, en materia de solidaridad, hay muchos trabajadores que están quizás cubriendo
a sus propios compañeros que tienen una situación más vulnerable frente al coronavirus, que realmente hay que aplaudirlos también en la empresa. Hay muchos empresarios que, para no despedir gente, están ganando bastante menos, incluso que algunos empleados que tienen, a los cuales le están pagando más que lo que ellos están ganando. Eso también hay que aplaudirlo y hay que mostrar esos ejemplos positivos, porque de esa forma se sale de esta crisis. Y lo segundo es la responsabilidad, y esto es fundamental. Es la responsabilidad personal y colectiva la que nos va a sacar de esto. ¿Cómo nos vamos a manejar nosotros en lo que esté en nuestras manos frente a esta crisis cada vez que salimos? También a nivel país, lo cierto, es muy importante manejar también la expectativa de la situación económica. Si el Estado no tiene los recursos, porque no se están pagando impuestos, porque se ha debilitado tanto la economía que no hay renta en las empresas, por decirlo brutamente, bueno, el Estado y el país van a poder responder a la necesidad. En consecuencia, también hay que mirar esa faceta, y no tiene nada de poco solidario, al contrario, es tremendamente solidario y realista y responsable hacerse cargo también de la situación económica en el conjunto de la crisis. Esa es la nueva normalidad, Gastón Escudero. ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Cómo lo vives tú? ¿Tú estás todos los días abriendo tus locales? ¿Cómo estás haciéndolo? Sí, efectivamente, gracias a Dios, en mi empresa yo vendo alimentos, entonces mis tiendas abren, y aprovecho de hacer un reconocimiento a los trabajadores de mi empresa que han trabajado durísimo y con la mejor disposición, al igual que, yo se los he dicho, al igual que los funcionarios de hospitales, la policía, la gente del transporte, los basureros, en fin, tanta gente que con su apoyo mantienen el país en movimiento. Sin embargo, ahora sí que es verdad que Chile cambió y el mundo cambió. No sabemos la profundidad de los cambios, no sabemos qué tan superficial o qué tan profundo van a ser los cambios, pero claramente en el corto plazo tenemos que hacer todos los esfuerzos porque el país recupere dentro de lo posible el movimiento económico, y eso no va a ser fácil. Vamos a tener que poner todo de nuestro... suena ciútico decir tenemos que levantar el país entre todos, en fin. No, yo creo que, me corrijo, yo creo que aquellos que queremos de verdad Chile tenemos que hacer nuestro esfuerzo sin pensar en lo que van a hacer los demás. Y por lo tanto, en el caso de los empresarios, no tenemos que esperar lo que nos diga la autoridad, tenemos que hacer caso a lo que nos diga la autoridad, pero tenemos que ir mucho más allá de lo que nos diga la autoridad. Yo todavía no tengo claro cómo adaptar mi empresa a la nueva situación. Lo que sí tengo claro es que tengo que hacer todo lo posible por mantener los empleos, y además estar muy consciente de que muchas veces los trabajadores tienen vidas muy solitarias. Hay muchas mamás solteras o separadas, o trabajadores que viven solos, alejados de sus familias de origen, y que en momentos como estos han sentido de manera muy fuerte la soledad. Yo creo que los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo también por atender ese tipo de necesidades. Fíjate, estoy de acuerdo. Me gustaría preguntarle dentro de esta nueva normalidad a José Antonio Kast, que es el político del bloque hoy. José Antonio, en esta nueva normalidad acá en las elecciones, la Universidad de Harvard acaba de decir que vamos a tener que mantener el distanciamiento social hasta el año 2022. Y hay más o menos consenso de que una vacuna es muy poco probable que sea masificada a nivel mundial antes de 18 meses. ¿Es posible realmente que podamos tener elecciones? Yo incluso dudo hasta que pueda ser posible en Estados Unidos, donde el impacto del coronavirus ha sido mucho más grande. ¿Es posible seguir pensando en procesos eleccionarios de alcalde y concejales y plebiscito en esta situación? Claramente no, y es algo que nosotros advertimos cuando se hizo esta modificación de la fecha para la realización del plebiscito constituyente. Y cada vez que nosotros hemos levantado la voz en una línea, por un tiempo, los políticos de siempre, que ponen sus intereses antes de los intereses de las urgencias sociales de las personas, dicen, no, ustedes están oponiéndose a todo. Bueno, el plebiscito, cuando se levantó esa opción por parte del gobierno que abrió la puerta para el cambio constitucional, nosotros nos jugamos por el rechazo. Y eso permitió que en el transcurso del tiempo
la mayoría de los parlamentarios que fueron parte de la firma de ese acuerdo ilegítimo para ir a modificar la Constitución, transitaron al rechazo al darse cuenta que habían sido engañados una vez más por la izquierda. Ahora, cuando se les pide que no fijen una fecha fija y que piensen en lo que va a pasar con el tema sanitario, nuevamente por la presión que se ejerce desde el gobierno y desde algunas fuerzas de oposición al gobierno, deciden mayoritariamente fijar una fecha fija en octubre. Y ahora se dan cuenta, de nuevo, porque aparece el sentido común, que es el más olvidado de los sentidos, de que al parecer no va a ser posible realizar el plebiscito. Pero una vez más, ellos instalan sus intereses. Si quien en Chile quiere tener 400 legisladores durante el año 2021, si lo que queremos tener es más fuerza en los médicos, lo que queremos tener es una recuperación económica, y todos los recursos que hoy día se dilapidan desde el Estado y desde el Congreso a través de proyectos populistas que son como una especie de festival permanente, donde cada uno presenta una opción más populista que la otra. Bueno, nosotros tenemos que decirle, no queremos 400 legisladores, es decir, 200 que hagan una constitución y 200 que legislen leyes que después pueden quedar en nada, fruto de que eventualmente se cambiara la constitución, sino que queremos menos de los que hoy día existen. La ciudadanía lo que clama es que se bajen los sueldos, es que se redistribuyan las asignaciones que tienen y que baje el número de los parlamentarios. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Un país con apreturas económicas y que requiere que todos empecemos a trabajar. Y respecto de la nueva realidad, bueno, nosotros, así como fuimos los primeros en llamar a que no se realizaran más acciones políticas masivas, y el día 13 de marzo suspendimos nuestra participación en las marchas del rechazo y planteamos que esto ya era algo que estaba en Chile, y hablamos muchas veces en contra de la manifestación del 8 de marzo, al cual convocó, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico, y que hoy día se erige como una opositora a Mañalich, decirles que nosotros al menos ayer ya en un 50% de lo que es las personas que nos colaboran, voluntarios y otros del Partido Republicano, hemos empezado a volver, de acuerdo a lo que también plantea la autoridad, con el distanciamiento social necesario dentro de la sede del partido, a activarnos para retomar cierta parte de la actividad pública que teníamos. Y también decir que yo al menos me siento muy tranquilo, más allá de lo que digan algunos medios de comunicación, más allá de lo que diga Airaldo Muñoz, más allá de lo que diga el alcalde Jadwe, Girardi, la senadora Goich y tantos otros diputados respecto del ministro Mañalich. Yo me siento muy tranquilo de que sea el ministro Mañalich el que esté a cargo del tema de salud, y también felicito al ministro Briones por el gran esfuerzo que está haciendo. Él quiere más. Él planteó que los mismos ministros todos hicieron aporte del 30% de su sueldo. Bueno, va de a poco avanzando en la línea de la que nosotros estamos proponiendo, y ahí decir que desde el Centro de Estudio Ideas Republicanas, José Manuel Rojo Edwards a su cabeza, junto con un grupo de expertos en temas económicos y tributarios, hicieron una propuesta bastante seria y bien trabajada a las distintas autoridades, Centro de Estudio, al ministro de Hacienda, respecto de cómo generar mayor ahorro fiscal, y haciéndole una serie de propuestas en la línea de las pymes, de la clase media, incluso eventualmente de grandes empresas que van a requerir para la liquidez y para el momento la colaboración, ya sea de la banca privada o de la banca privada con algún tipo de aval por parte de Corfo, algunas instituciones, porque lo que tenemos que cuidar hoy día son las fuentes laborales para todos los chilenos. Víctor Manuel, yo te quería preguntar, dentro de esta nueva normalidad, ¿tú ves posible realmente llegar a un plebiscito y a una elección de alcalde y concejales? Y si no lo ves posible, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Bueno, yo lo que primero quiero decir es que la nueva normalidad, ¿no es cierto?, hay que verla en nueva normalidad en relación a la normalidad, sí, dos normalidades atrás, ¿no es cierto? La normalidad, digamos, era antes de octubre del año 2019, ahí se produce un gran movimiento, ¿no es cierto?, se llega a este acuerdo que a mí me parecía razonable en su minuto, que daba la opción de votar rechazo. Mucha gente que firmó el acuerdo desde el principio sabía que iba a votar rechazo, pero veía ahí la posibilidad de validar la actual constitución democráticamente, digamos. Había una opción legítima. La realidad volvió a cambiar, ¿no es cierto?, con el coronavirus, y nos vamos a enfrentar a una nueva realidad en el futuro. En la nueva realidad, ¿no es cierto?, es efectivamente, por lo menos por 2 años, una situación necesaria de distanciamiento social. Hasta hoy día, los estándares de una democracia, y aquí voy al tema constitucional, ¿no es cierto?, no es simplemente el acto mecánico de votar, que por lo demás, ¿no es cierto?, en Chile el voto sigue siendo físico, presencial,
y ahí se han presentado algunas dudas sobre, incluso en democracias muy avanzadas, sobre si funciona o no funciona bien todavía el voto electrónico. Entonces hay un acto presencial, pero un estándar democrático es mucho más que el acto de ir a votar. También requiere participación ciudadana, libertad de expresión y una serie de otras condiciones que tienen que pasar. Voto informado. Voto informado. Entonces, yo en ese escenario, yo estoy viendo que una cosa evidente que ha pasado en los últimos meses es que el tema constitucional prácticamente ha desaparecido del mapa. Sin embargo, los plazos y los procesos siguen avanzando. La gente se ha alejado mucho del tema constitucional, la gente que se había acercado curiosamente al tema constitucional después de octubre, ahora se ha vuelto a alejar. Sin embargo, el proceso sigue. Y un proceso, como alguien dijo recién, muy caro, que va a llegar a tener 400 legisladores pagados, ¿no es cierto?, en definitiva, porque son lo que son los convencionales también. Y esa nueva realidad yo creo que no está siendo recogida por nuestros líderes, porque simplemente ellos están dejando que el tiempo pase. Hay otra cosa, ¿no es cierto?, ¿cómo se van a hacer campañas si en realidad será por las redes sociales, me imagino, porque en realidad la cosa presencial no va a ser posible. En consecuencia, es muy difícil que haya una elección en octubre, un plebiscito con un estándar que sea clasificable de auténticamente democrático. Por supuesto que podrá cambiar si se inventa el mundo de nuevo, pero lo que vemos hoy día no va a ser posible. Entonces yo quisiera llamar una vez más a los parlamentarios, especialmente aquellos que están por el rechazo a la nueva Constitución, que presenten un proyecto interesante, potente de cambio constitucional en lo que haya que cambiar y que fuercen al gobierno que le dé todo el patrocinio necesario para que esto avance estos meses, de manera tal de efectivamente poder salir con un argumento nuevo a decir, cuando se tenga que suspender la elección de octubre, porque el plebiscito de octubre se va a tener que suspender, bueno, ¿vale la pena cambiarlo por tercera vez o hacemos simplemente un plebiscito para ratificar lo que ha aprobado el Congreso ya en la institución democrática en cuanto a cambio constitucional? Nos tenemos que ir, pero no solo el del plebiscito de octubre, por las mismas razones tendría que suspenderse la elección de alcalde. Y yo creo que eso es mucho más participativa, lógico. Imagínate, entonces eso están metidos. Yo creo que es mejor anticiparse a después encontrarse con el problema y tener que negociar apurado contra el tiempo. Yo creo que es una conversación que ya deberán estar teniendo y me parece altamente responsable que no sea así, porque en definitiva lo que va a pasar es que vamos a llegar al final de los plazos y vamos a tomar decisiones precipitadas. Quiero agradecer a José Antonio Casta, a Gastón Escudero, a Víctor Manuel Avilés y a todos nuestros auditores y también a nuestros auspiciadores por permitirnos hacer este programa. Los dejamos conectados con Radio Agricultura. Ya viene La Mirada Libre y Magdalena Olea. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera, panelistas e invitados. Una presentación de Empresas Gasco, 163 años comprometida con el desarrollo energético del país, entregando soluciones energéticas de manera sostenible. Liquidez para tu empresa dentro del día con Factoring Factotal. Quimmetal. Cultivamos un compromiso